Decía, todo eso, aprendeos lo que es la morfología porque la preguntaré. Vale, de hecho nos queda la clase de hoy, la del martes que viene, que no da tiempo a acabar esto, tal, y bueno, y ya sabéis que yo nunca repaso, solo resuelvo dudas, que es diferente, ¿vale? Porque repasar, el prefijo re significa volver a, entonces si vosotros no habéis pasado por ahí, pues re no tiene sentido. Yo digo al chaval, Manu repasa, digo, no, me está diciendo que pase yo otra vez, porque tú no has pasado. Entonces no pasamos dos veces, paso yo dos veces, yo soy el que repaso. Bueno, entonces, el sentido del gusto, ¿vale? Estamos, recordad, con la parte de nutrición y reproducción, que era la última parte que nos quedaba. Y en el sentido del gusto lo que tenemos es, básicamente, está en la lengua, ¿de acuerdo? Un poco saber, pues hombre, volvemos a lo mismo de siempre, lo que os digo. Esta parte de aquí, pues no va a estar tan tiquismiquis, ¿vale? Si saber un poco, pues que están aquí el gusto, ¿no? Los sabores, el amargo, el ácido, los cuatro que hay, ¿vale? Amargo, ácido, salado y dulce. Y que todo, bueno, esos son los cuatro que hay, que ahora dicen que han descubierto otro, no sé qué, pero bueno. El resto son mezclas de estos de aquí, ¿vale? Y que lo que tenemos en la lengua son lo que llaman las papilas gustativas. ¿Que hay tres tipos? Me da igual. O sea, esta parte de aquí no es algo que me vaya a poner a que me diga los tres tipos de papilas gustativas que hay, ¿vale? Que están agrupadas en estructuras que se denominan botones gustativos. Bueno, vale, eso está. Como veis en todos hay que diferenciar cuáles son los receptores, ¿vale? Entonces, lo que pone aquí, las papilas detectan los cuatro sabores básicos, dulce, salado, ácido y amargo, y a partir de ahí sí que generamos el resto de percepciones. Como siempre os digo, la historia aquí que nos quedamos a nivel de cultura general es que el sabor como tal no existe, existe en nuestro cerebro, ¿vale? De hecho, pone aquí que está ligado el gusto también con la nariz. A partir de la nariz y la lengua, el cerebro es cuando hace el sabor. Por eso te pone cuando estamos acatarrados o congestionados, las cosas no nos saben y cosas de ese estilo. ¿Por qué? Pues porque al cerebro le falta información y no es capaz de asimilarlo, ¿vale? Entonces que sepáis eso que hay, al igual que los sonidos, ya os dije además el caso más exagerado que era la vista, que las imágenes estaban al revés y sin embargo el cerebro les da la vuelta, pues que sepáis que todo eso reside en nuestro cerebro, ¿vale? Y que claro, ¿No saben distintas las cosas a cada uno? Claro, es que ahí está la clave. El que entiende esto es el que le dices, es que esto... esto... gustar o no gustar, pero el sabor... Claro, pero es que la intensidad de sabor, no. La intensidad, lo que a ti dices, el picante. Es que a mí me parece exageradamente picante. ¿Hasta qué punto tú no tienes tu cerebro más... O sea, en los receptores está en la lengua, pero ¿hasta qué punto tienes más neuronas dedicadas al picante y por eso eres más sensible al picante? Es como el dolor. El dolor hay gente que lo soporta mejor porque sus receptores sensoriales a lo mejor tiene menos. De hecho, dije que hay una enfermedad de gente que no siente dolor. O sea, tú coges, le rompes un brazo y no siente dolor. Le operan sin anestesia. Entonces, claro, eso es un problema, porque el dolor a ti te alerta de situación. Entonces, imagínate, yo estoy ¿qué es lo que les pasa habitualmente? Me apoyo en un radiador que está encendido, como no siento nada, me quemo y, ostras, me he quemado. Y no sientes que te has quemado. Entonces, claro, es que eso está en el cerebro. Entonces, hay una variedad, pues, como de personas. Entonces, hay que entenderlo así. Igual que el sonido y demás, pues gente que oye más o menos, pues ahí está un poco el quid de la cuestión. Somos formas diferentes, ¿vale? Entonces, lo que os digo, el sabor también reside lo que es en el cerebro, ¿vale? Lo que os decía, depende también, el gusto también está ligado al olfato, ¿vale? Y un poco lo que os comentaba, es una mezcla de los dos. También podemos meternos ya en historia esta de que también entra por la vista, no sé qué, pero bueno, aquí me refiero a receptores en el cerebro que estén destinados a percibir el gusto, ¿vale? No que tú veas una cosa y te apetezca más o no, ¿vale? Sino que tú tengas receptores que mezclan lo que viene de la nariz con lo que viene de la lengua, ¡pam! Y entonces me generan el gusto. La cosa ya es lo que visualmente también que la que dicen, ¿no? La comida entra también por los ojos, ¿vale? Ya digo, esta forma de aquí, por ejemplo, cuando digo que voy a poner una tablita para que pongáis los nombres, no me refiero a cosas de este estilo, que me refiero a algo genérico. O sea, quiero decir, pues esto, lo del ojo, ¿me explico? O sea, no es un detalle de las papilas gustativas para que me pongan los nombres, ¿vale? Me refiero al órgano en sí. Quiero que sepáis las partes de los órganos, ¿vale? Y luego tenemos también el sentido del tacto, ¿vale? Que se encuentra en la piel. La piel es un órgano como tal, la piel se le considera un órgano, ¿vale? Y esta forma dos capas, la epidermis y la dermis. La epidermis es la capa más externa, está formada por células muertas, que es la mayoría del polvo que hay en nuestra casa cuando limpiamos. Es decir, efectivamente se van desprendiendo y se van acumulando, entonces la mayoría son células muertas que además los ácaros, los bichillos microscópicos, se alimentan de esas células muertas. Por eso dicen que, por ejemplo, en una cama que no cambie las sábanas
Por eso cada semana por ahí se acumula una cantidad de no sé cuántos millones de ácaros. Porque te está dejando ahí células muertas que a los ácaros les vienen muy bien. Entonces, esa sería la epidermis que se va desprendiendo, ¿vale? Y debajo tienes las capas de la dermis donde las células se van continuamente reponiendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, también en la dermis donde se encuentran localizados los receptores del tacto y muchos vasos sanguíneos, pues eso, para detectar calor y demás, y el sudor también, ¿vale? Entonces tenéis aquí, por ejemplo, tenéis aquí un poro sudoríparo, ¿vale? Esto ya digo también, ejemplo, esto tampoco te lo voy a poner para que me pongas las partes de las que consta. O sea, cuando digo las partes me refiero a órganos o ese tipo de cosas, ¿vale? La visión, el oído, ¿vale? No partes de... Este, como es un órgano, podría considerarlo así, pero me parece que más importante que ponerte esto, antes te pongo un ojo, el oído, no sé qué, o el aparato digestivo, ¿me explico? Un poco eso, ¿vale? Bueno, aquí pues eso, están los pelos que veis aquí, todo esto son, básicamente la piel está plagada de receptores, ¿vale? Tanto térmicos como de contacto, porque bueno, que tienes un poco. Y luego las glándulas sudoríparas por las cuales expulsamos el sudor, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, esto en los animales es extremadamente sensible, por ejemplo, en el caso de los gatos. Los bigotes estos que veis aquí, eso detecta cambios de presión también. De hecho, hay gatos ciegos que no se dan con nada porque los bigotes le van indicando dónde hay objetos, ¿vale? Entonces también son, dependiendo del tipo de ser vivo que sea, pues tiene mayor o menos sensibilidad, ¿vale? Tiene terminaciones nerviosas y los corpúsculos táctiles, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente un poquito eso, ¿de acuerdo? Sí, que sepáis que el dolor se percibe por terminaciones nerviosas libres, ¿vale? Y el contacto, presión, calor y frío son corpúsculos táctiles. Es decir, el calor es como unas terminaciones que acaban directamente en la piel, por decirlo así, y, el dolor son terminaciones de la piel y el calor, la presión y tal forman como corpúsculos, ¿vale? Significa ahí no es directamente el nervio que está ahí, ¿de acuerdo? Bueno, aquí te dice, ¿cuál es la diferencia entre receptores y órganos de los sentidos? Bueno, aquí básicamente es que un órgano está formado por los receptores, ¿vale? O sea, es decir, los receptores son los que conforman el órgano. Una acumulación de receptores me dan el órgano, ¿de acuerdo? Eso es lo que un poco aquí habría que decir, ¿de acuerdo? Un poco. O sea, listo. O sea, es decir, el receptor lo que va a hacer es, el conjunto de receptores me forma el órgano, ¿vale? O sea, es un poco la historia. Aparte que el órgano puede tener otro tipo de cosas, ¿vale? Puedes tener vasos sanguíneos y demás, pero bueno, básicamente es eso. Vale, aquí tenéis en cuanto al ojo, por ejemplo, pues dice, ordena las siguientes partes del ojo de acuerdo a cómo la luz va atravesándolos. Fijaos, si nos vamos al diagrama del ojo, lo recuerdo que hace tiempo que no lo vimos. Voy a hacer una cosilla. Claro, eso. Vamos a sacarlo de aquí en un momento y lo ponemos aquí, vamos cambiando, para ser más fácil. Epa, ya la vi. Y ahora borro todo. Vale. Vamos a hacerlo, no puede ser tan bonito. Vale. Entonces, fijaos aquí. Bueno, vale. Entonces me dice, vamos. Vale, tenemos córnea, retina, cristalino e iris. Y me dice que lo coloque según viene la luz desde aquí. ¿Vale? Entonces, fijaos que lo primero que me encuentro es con la córnea. ¿Vale? Esta parte que está aquí sería, lo primero sería, vale, lo primero sería la córnea, ¿vale? La primera parte, luego tenemos retina, cristalino e iris. Fijaos, luego tendríamos el iris, ¿vale? Que es esta parte de aquí, ¿de acuerdo? El iris, ¿vale? Que es la parte que abrimos y cerramos, ¿vale? La parte esa, es lo que regulaba la cantidad de luz que entraba en el ojo, ¿vale? Sí, es como en las cámaras, pues como en la forma de las cámaras, eso es, ¿vale? Y luego tendríamos el cristalino, ¿vale? Que es la lente, es como el objetivo de la cámara, ¿vale? Y luego tendríamos la retina, que es la zona sensible, que está en el fondo del ojo, aquí, ¿vale? Donde recogemos la luz y la mandamos ya por los nervios, ¿vale? Entonces, primero la córnea, ¿vale? Después el iris, después cristalino y por último retina, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso sería un poco el orden que nos contaríamos en un ojo. Vale. Dice,
Relaciona cada una de las siguientes estructuras sensoriales con su función, ¿vale? Aquí estamos con el... Bueno, aquí mezclan un poco de todo. Entonces, lo que os dijo, si yo te pongo esto, primero vete quitando del medio las que sepas, ¿vale? Entonces, fijaos, dice, regula la cantidad de luz que entra en el ojo, ¿vale? Pues tenemos el iris, ¿vale? Luego, órgano del equilibrio, vamos a dejarlo, percepción de sustancia en estado líquido, bueno, órgano con células olfatorias, la pupila amarilla, ¿vale? Podemos dejarlo también, pero bueno. La pituitaria amarilla, eso es. Las ondas sonoras se transforman en impulsos nerviosos, ¿de acuerdo? Ojo ahí, cuidadito porque hay varios, ¿vale? La lente que enfoca la imagen en la retina, cristalino, ¿vale? ¿De acuerdo? Vibrar al recibir las ondas sonoras, pues decía que cuidado, se puede confundir. El tímpano es el que vibra en el oído, ¿vale? O sea, os recuerdo, ahora mismo lo pongo otra vez, ahora vuelvo, pero fijaos que aquí, cuando veamos el oído, ¿de acuerdo? Aquí, lo que decíamos es que el tímpano, bueno, aquí no pone, pero el tímpano es el que vibra, ¿vale? En el oído para transmitir aquí la señal que lo va a transmitir al cerebro, ¿vale? Y ya aquí, fijaos que hay una que es el órgano de Corti, ¿vale? Entonces, me parece que es esto que está pidiendo. Un momentito. A ver, lo pongo aquí. Vale, dice órgano de Corti, ¿vale? Fijaos. Las ondas sonoras transforman en impulsos nerviosos. Ahí es, en el órgano de Corti, ¿vale? Es aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Tenéis más o menos? Bueno, nos quedarían dos, que es el utrículo, ¿vale? Y el botón gustativo. El utrículo, recordad que eran como bueno, ahora lo pongo. Eran los arquitos estos que estaban en el oído, que estaban en 3 dimensiones para darnos la sensación de equilibrio, ¿vale? O sea, miradlo aquí. Ahora mismo pongo otra vez esto, ¿eh? Un momentito. Aquí, ¿vale? Teníamos todo esto, que se me va. Eso de ahí, ¿vale? Que era lo que llamamos el utrículo, ¿vale? ¿De acuerdo? Son cámaras y 3 canales, estos, con las 3 asas en las 3 direcciones del espacio, y eso es lo que nos daba el equilibrio, ¿de acuerdo? Esto de aquí, lo que mandaba la información de la percepción de equilibrio, lo que nos orientaba básicamente. Entonces sería el utrículo, ¿vale? Bueno, aquí sería el utrículo, órgano del equilibrio, ¿vale? Y luego el botón gustativo, pues bueno, la percepción de sustancias en estado líquido, ¿vale? Eso sería un poco la historia, más o menos. ¿Vale? ¿Más o menos claro? ¿Vale? Ya está grabado. Vale. Entonces pasamos ya lo que es el aparato locomotor, ¿vale? El aparato locomotor está formado por 2 sistemas, lo que es el sistema esquelético y el sistema muscular, es el que va a estar encargado de los movimientos. Vamos a ver cada uno por separado, ¿vale? Entonces, de lo que se encarga es de las órdenes que le manda el cerebro, motoras, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, el sistema esquelético, la parte del esqueleto, está formado por los huesos, las articulaciones y los ligamentos, ¿vale? Es decir, los huesos se encuentran ensamblados unos con otros por articulaciones y ligamentos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso es con cierta movilidad. Bueno, importante que sepáis que los huesos no son sustancias muertas, ¿vale? Lo que no son estructuras muertas. Se alimentan igualmente, ¿vale? Que están irrigados y como pone aquí, nutren y crecen, ¿vale? Están formados por células óseas, proteínas y abundantes sales minerales, lo típico, el calcio y el fósforo, ¿vale? Hay 3 tipos según su forma: huesos largos, fémur, el húmero, este tipo de huesos; huesos cortos, como los de las vértebras, ¿vale? O las falanges de las manos, demás; y luego los huesos planos, como los del cráneo, ¿de acuerdo? Huesos que no son largos, no tienen forma cilíndrica, por decirlo así, ¿de acuerdo? Son los 3 tipos de huesos que no vamos a encontrar. Los ligamentos, que son bandas de tejido elástico que mantienen unidos los huesos entre sí, ¿vale? Y proporcionan estabilidad y resistencia a la articulación, ¿vale? Entonces, las funciones del
del sistema esquelético son primero soportar el peso del cuerpo, algunos proteger los órganos y parte blanda del cuerpo como la caja torácica y demás, protegen el corazón, los pulmones, todo tipo de cosas, ¿vale? Importante también, dentro de los huesos, producir células sanguíneas, ¿vale? ¿De acuerdo? La médula ósea, ya sabéis, el trasplante de médula ósea y demás. Y luego permitir el movimiento de los músculos. O sea, perdón, permite el movimiento a través de los músculos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Bien, aquí tenemos los tipos de huesos. Bueno, no están todos, pero bueno, básicamente ya sabéis, el cráneo, la cara, la columna vertebral, la clavícula. Bueno, aquí no he entrado porque esto lo podéis saber, pero yo no te voy a poner esta columna. Entonces tiene la parte cervical, de la columna vertebral tenemos la parte cervical, la región dorsal, la región lumbar, la región sacra y la región coxisacra. Bueno, sepáis un poco que existe, pero tampoco voy a entrar en ese nivel de detalle, ¿vale? Bien. Esto sí, aquí tenéis, pues, sabéis, la clavícula, el omóplato, el esternón, el hueso central, ¿vale? Ya sabéis que el corazón, os lo dije, está en el centro con los ventrículos hacia la izquierda. Entonces el esternón está en el centro como hueso que protege el corazón y punto de unión de las costillas, claro. Las costillas, aquí tenéis el húmero, el radio del cúbito, ¿vale? Os digo, para aprenderos el radio del cúbito, yo lo que hice es, cuando me lo aprendí en su momento, imaginé que el dedo gordo es la antena del radio y el cúbito. Es decir, el hueso que está tendiendo hacia el dedo gordo, en este caso, sería el radio, ¿vale? Y el otro es el cúbito. El interior, digamos, ¿no? Sí, si lo pones así, el que está aquí para arriba, ¿vale? Que está con el dedo gordo. Ese sería el radio. Yo me imaginé como si el dedo gordo fuese una antena. Radio y el cúbito es el otro. Ah, vale, radio y antena. Claro, radio y antena, yo lo aprendí así, porque si no, a mí me costaba mucho esto. Mi cabeza da para lo que da. ¿Vale? Es así. Luego tenemos las costillas, ¿vale? Fijaos que aquí hay dos flotantes, las que se quitan ahora, gente que se las quita de moda, pues bueno, las flotantes es lo que hay. Oye, a otros les da por chupar cerraduras, ¿qué vamos a hacer? Las vértebras, bueno, y aquí tenéis la mano. No voy a entrar, y aquí no viene, y por eso vamos ni de coña, en huesos de la mano, carpo, metacarpo, todas tarso, metatarso, todas esas historias, nada. O sea, lo que viene aquí, ni más ni menos, ¿vale? Luego el ilion, que es la parte de aquí, el isquion, que es esto de aquí, el pubis, que es esto de aquí, ¿vale? El sacro, eso que tenemos antes del coxis, que es el último, la parte final, ¿vale? El fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, ¿vale? La rótula, la tibia y el peroné, ¿vale? Y luego tenemos el pie. Tampoco va a entrar en el pie los tipos de huesos que hay, ¿vale? Yo lo que viene aquí, ¿de acuerdo? Ni va a entrar en el cráneo, ni ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, veis un poco por lo menos los huesos de esta forma general. También almacenan calcio, que necesita por el sistema nervioso y los músculos. Bueno, entonces, podemos dividir los tipos de hueso en tres zonas: en la cabeza, el tronco y las extremidades que vengan por ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, en la cabeza se encuentran los huesos del cráneo, que muchos son huesos planos, ¿vale? Que protegen el encéfalo, y los de la cara, ¿vale? Donde se asientan los músculos faciales. Entonces, la cabeza fundamentalmente, el cometido de esos huesos, de hecho son huesos muy duros, ¿vale? Y lo típico es las grescas callejeras. Hay alguno que va a dar un puñetazo, haces así, y se mete con este hueso, que es el más duro, y te parte la mano. Porque está para proteger el cerebro, y de hecho tiene esa forma, porque fijaos que en la vida cotidiana, lo digo ya, que no tenga nada que ver, o sea, si queréis comprar algo resistente que no tenga ángulos, quiero decir, cuando tú compras una pala que lo han soldado en forma de ángulo de 90 grados, te vas a cargar la pala en dos paladas. Los ángulos acumulan tensión siempre, ¿vale? Mientras que las zonas, los bordes ligeramente curvos, lo que hacen es distribuir la tensión. Entonces la cabeza, por la forma que tiene ante un impacto, como tiene esa forma, lo que hace es distribuir toda esa energía por la cabeza, ¿vale? Si la cabeza estuviese hecha como un cubo de estos, pues tendrá un golpe, y te rajan la cabeza por los laterales, así de claro, ¿vale? Entonces la forma es un poco, está diseñada, es una ingeniería brutal para que los impactos y demás se distribuyan y haya el menor daño posible. Aparte, sabes que tenemos un líquido cefalorraquídeo que también amortigua y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, fundamentalmente son de protección. Es más, no están soldados del todo, o sea, sí están soldados, pero tienen cierta flexibilidad, por decirlo así, entre comillas, no mucha. De hecho, sabéis que los niños, para poder salir por el útero tal, nacen con lo que llaman aquí la fontanela esta, que es la cabeza, con esta parte abierta para que pueda pasar por el uterino, y luego ya se les cierra, ¿vale? Es un poco esa es la historia, ¿vale?
Luego tendríamos en la parte de la cabeza del tronco, que sería la columna vertebral, ¿vale? Formada por las vértebras, ya sabéis. Dentro recuerdo que está la médula espinal, donde están los actos reflejos, os recordamos un poquito lo anterior. Y ya os digo, tampoco voy a entrar en las zonas, que es la zona cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxis. Bueno, eso me da un poco igual. De la columna vertebral salen las 12 costillas, ¿vale? Que se juntan en el esternón, las que no son flotantes, ¿vale? Y es la caja torácica. ¿Y eso que está hecho? Básicamente para proteger al corazón, los pulmones y demás órganos que tengamos ahí, ¿vale? Es un poco la historia. Luego, en las extremidades superiores, pues ya sabéis, el húmero, el cúbito, el radio, los huesos de la mano, ¿vale? Los brazos se unen al tronco por medio de los omóplatos, que tenemos aquí atrás, y las clavículas, ¿vale? Eso tenemos aquí delante. Y luego, en las extremidades inferiores, distinguir el fémur, la tibia, el peroné y los huesos del pie. Bueno, las piernas se unen al tronco a través de la pelvis, ¿vale? O de la cadera, que es lo que tenemos tal que aquí, ¿vale? Un poco, todo está un poco pensado. La gente cuando le pone la prótesis de cadera es que le cortan esta parte de aquí, esto que es lo que se desgasta, y entonces le ponen ahí una titanio o de lo que sea, ¿vale? Con la cabeza cerámica, de ese estilo, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, la muñeca, el codo, la rodilla? ¿Qué sucede ahí? Son zonas donde yo tengo en contacto dos huesos. No están unidos, pero hace falta un movimiento. ¿Cómo conseguimos ese movimiento? A partir de las articulaciones, ¿vale? ¿Qué tiene que tener? Pues tiene que ser algo lo suficientemente permisible como para que pueda tener un movimiento, que no se me vaya, y luego que amortigue el desgaste, ¿vale? Porque también hay una fricción constante, ¿vale? Entonces, eso lo conseguimos con las articulaciones, ¿vale? Entonces, pueden ser fijas, que no permiten movimiento, por ejemplo, los huesos del cráneo, lo que os he dicho, ¿vale? Están unidos, pero no permiten, o sea, tienen cierta facilidad, pero no permiten que haya un movimiento. Semimóviles, por ejemplo, como los de la columna vertebral, ¿vale? Que permiten cierto movimiento, y móviles, pues, muñeca, tobillos, rodillas, porque tenemos que tener una gran movilidad, ¿vale? ¿Qué pasa con los huesos? Lo que os he dicho, para que no haya un desgaste excesivo, lo que está en el recubierto del cartílago, ¿vale? Es un material que lo que hace es que no sean... O sea, pensad en los huesos casi como un mineral, como piedras, no por dureza, sino por el tipo de fricción que tendrían entre ellos. Entonces, cuando yo meto estas almohadillas, lo que estoy haciendo es que esa fricción no sea tan brutal, y el desgaste es mucho menor, por supuesto, ¿vale? O sea, esa es la historia. De hecho, los huesos tienen terminaciones nerviosas. Una fractura o una lesión en un hueso, un tumor y demás, seguro por experiencia, es tremendamente doloroso, ¿vale? Porque tiene muchas terminaciones nerviosas, ¿vale? Entonces, imaginaos, sin tener la almohadilla, lo que te duele eso, ¿vale? Bien, entonces luego tenemos, lo que digo, aquí están los cartílagos, que son la parte que amortigua, ¿vale? Y luego los tenemos unidos, para que eso no se vaya, mediante los ligamentos, ¿vale? El ligamento es como lo que llaman los pulpos de los coches, ¿no? Las gomas estas que pones para que estén las cosas unidas, pues estos serían los ligamentos que tienes ahí, ¿vale? Pues lo típico de los futbolistas, el cruzado, el no sé qué, ahí tampoco vamos a entrar, el anterior, el posterior, bueno, pues los series de ligamentos, ¿vale? Además, entre los huesos hay una pequeña bolsa de líquido viscoso que se llama el líquido sinovial, es decir, aparte del cartílago que recubre el hueso, entre medias tenemos esta bolsita que tiene el líquido sinovial, ¿vale? Que actúa como lubricante y disminuye la fricción, ¿vale? Gracias. Vale. Recuerda, digo, es simplemente para que eso se una y el contacto no haga que el hueso se desgaste. Con el tiempo estas almohadillas se van deteriorando y claro, pues aprovecho también para deciros la historia de tomar colágeno en pastillas y demás. Bueno, en teoría, el colágeno en el estómago se va a destruir. O sea, no hay un estudio fehaciente, yo digo que lo toma la gente tal, pero no hay un único estudio que todos converjan en el mismo sitio, es decir, tú tomas colágeno en pastillas y los huesos los vas a tener, o cartílago de tiburón, lo vas a tener de booty porque tal. No hay un estudio a tal nivel, ¿vale? Por eso, porque en el estómago lo vas a digerir. Cuando el colágeno quiere llegar ya a donde tiene que llegar, pues hasta luego, Lucas, ¿vale? Complementando el sistema óseo para el sistema esquelético para los movimientos, los huesos no se pueden mover. ¿Qué necesitan? Los músculos, unas gomas que los muevan, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Entonces, aquí tenemos, no confundirme tendones con ligamentos, ¿vale? Los tendones son partes finales de los músculos, ¿vale? Los ligamentos están uniendo los huesos. O sea, la función del músculo no es unir solo el hueso, solo hacen los ligamentos, perdón. La función del músculo es mover,
Él no está para unir, que sí, que también une, efectivamente, pero su función principal es mover. De hecho, los ligamentos no tienen células que se contraigan y se estiren, los músculos sí, ¿vale? Entonces el músculo, la parte final, digamos, es lo que tienen los tendones, que eso es lo que se pega al hueso. Que sí, que los mantiene unidos, repito, y cuanto más fuerte tengas el músculo, más unido está, y más proteges el ligamento y más proteges el recubrimiento de los huesos. Pero no es su misión solo la de unir los huesos, ¿vale? Es el movimiento. Bueno, entonces lo que os decía, el movimiento de los huesos y las articulaciones es posible gracias a los músculos, ¿vale? Que están fuertemente unidos a los huesos mediante tendones, ¿vale? Ese es el punto de unión, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la misión de los músculos? Pues producir los movimientos para llevar a cabo las funciones vitales, mantener la postura del cuerpo, los equilibrios. De ahí vuelvo a decir lo mismo, y lo repito que lo dije en su momento en el sistema nervioso. Nuestros músculos en todo momento están controlados por el cerebro. No solo para moverse, sino para estarse quietos. O sea, para no moverse erráticamente. Y ya os dije, enfermedades como Parkinson y demás, lo que tienen es un movimiento involuntario de los músculos. Y cuando una persona puede tener un problema cerebral, lo que hace es caerse al suelo. Puede estar consciente, pero se cae. ¿Por qué? Porque ha pedido que se llama el tono muscular. El cerebro ya no controla el músculo y la persona se cae. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice, mantener la postura del cuerpo, no solo como yo estoy ahora, sino el equilibrio, el andar y demás. ¿Vale? De hecho, todos los que tengáis hijos y demás, habéis tenido un sobrino pequeñito y demás, es increíble la historia hasta que andan. O sea, tiene los huesos, tiene los músculos, aunque no sean muy desarrollados, pero hasta que el cerebro aprende a andar, tela, ¿vale? Porque es muy complejo, ¿vale? Y eso está, y además eso no lo notamos porque está ahí soterrado, está en segundo plano, pero está ahí. Lo notamos como todo, cuando no lo tenemos. Entonces, permitir por ejemplo, la mímica, los gestos, todo eso, es una cosa muscular, ¿vale? Bueno, lo que os decía, los músculos son órganos formados por células alargadas denominadas fibras musculares, ¿vale? Que pueden contraerse y relajarse, ¿de acuerdo? En respuesta a órdenes del sistema nervioso, modifican su longitud, ¿vale? Podemos diferenciar en función de qué se dediquen tres tipos de músculos, ¿vale? Bueno, pone aquí que los músculos, aunque tú estés sentado tranquilamente relajado, siempre hay un mínimo tono, no te desarmas, coño, si no te desmontarías, ¿vale? Entonces no te desmontas porque hay lo que llaman el tono muscular. De hecho, claro, lo que os decía, el tono muscular lo mantiene el cerebro. Y dicen, ostras, esta persona perdió el tono muscular. Es cuando tú ves una persona desmayada que dicen, es que pesa un montón. Claro, es que no ayuda nada. Peso muerto, ¿eh? Es peso muerto. Es un peso muerto, ¿vale? Esa sería la historia. Vale, entonces tenemos músculos esqueléticos, que son rápidos y el movimiento es voluntario, ¿vale? Forman parte del aparato locomotor y son responsables del movimiento del esqueleto, ¿vale? Entonces son rápidos porque el movimiento debe ser rápido y nosotros decidimos, ¿vale? Cómo se mueve. Luego los músculos, por ejemplo, cardíacos, su contracción es rápida e involuntaria, es decir, una contracción que son las pulsaciones que tenemos, pues en torno a entre 60 a 80 más o menos, ¿vale? En condiciones normales, veces se contraen por minuto, ¿vale? Y luego tenemos los músculos lisos. Estos están en diferentes órganos del cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, en el tubo digestivo, en los pulmones, son los que permiten, pues eso, que tú se abra más el diafragma y respires, o en el aparato digestivo las contracciones las que vimos que van moviendo la comida, bueno, eso lo hace un poco los músculos lisos, ¿vale? Luego, el músculo ya os he dicho que está unido a los huesos por tendones, ¿vale? Que son fibras de colágeno. El colágeno es como ¿veis los cables de acero? Que hay acero trenzado, que es durísimo, resiste pues nuestros tendones son eso. Son fibras de colágeno que también están enrolladas entre sí. Entonces eso da mucho, es nuestro cable de acero, ¿vale? Es una proteína muy resistente que además tiene la propiedad de pegarse al hueso muy fuerte, ¿vale? Algunos tendones son muy largos, como el de Aquiles, bueno, y estos son más cortos, me dan un poco igual, pero que sepáis eso, que el tendón es el que une el músculo con el hueso. Vale, no voy a preguntar las imágenes, así como los huesos, si me interesan el que os sepáis los músculos, pues no vamos a hacer eso, ¿vale? Pero bueno, tenéis ahí lo típico, el bíceps, el tríceps, todo lo que hace estas movidas en gimnasio, tal, trapecio, deltoide, bueno. El que monta en bici, pues sabe que el abductor le va a meter un viaje muy heavy, como le meta mucha caña, te va a dar un tirón ahí que te vas a quedar, pues eso. Si tocas una bombilla la enciendes del calambrazo de todo, ¿vale? Pero bueno.
El aductor es... Yo lo que pasa es que sí, se te sube. Lo que dice es subir el gemelo. Hombre, por ejemplo, para que sepáis, los músculos están formados por fibras. Cuando yo hago deporte, lo que pasa es que esas fibras se empiezan a estirar, a contraer y al final se hacen como un ovillito. Cuando tú estiras o aplicas calor y estiras, lo que estás haciendo es deshacer el ovillo. Lo que hace un fisioterapeuta cuando te estira, lo que está haciendo es esas fibras otra vez ponerlas lisitas. Pero cuando tienes una contractura es que de repente el músculo ¡pam!, se ha quedado, le da frío, se queda contraído y tienes como un nudo, lo que llaman un nudo. ¿Qué es un nudo? Que esas fibras se han quedado aglutinadas. Entonces, hasta que no aplicas calor, por ejemplo, lo suyo es ir a un fisio que te las vuelva a poner en su sitio, porque si tú te tomas antiinflamatorios y demás, esas fibras siguen estando. Y baja la inflamación, parece que te quita el dolor, pero no. Entonces el fisio lo que hace es estirarte esas fibras, ¿vale? Volver a su sitio, porque lo que os digo, el músculo, bueno, cuando ves un filete, el filete está hecho como por, si os fijáis, como por, son fibras, pues esas fibras son músculos. Eso es un músculo cortado transversalmente. Entonces esas fibras, al contraerse, se contraen mal, digámoslo así, se hace un barullo y ahí tienes ya liado el dolor, que tienes el problema, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, dice, relaciona los huesos en la región del cuerpo donde se encuentran. Vale. Pues por ejemplo, buena pregunta, ¿eh? También, vale. Por ejemplo, en el muslo tendríamos el fémur, hueso más largo, ¿vale? Tendríamos, podemos ir por aquí, pues yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? Hombro omóplato, vais eliminando, ¿vale? Vale. Ya está, perfecto, eso es, o sea, es un poco descartando esto. La pierna, la tibia, sí, sí. En la pierna tenemos el hueso largo que es el fémur y luego los otros dos que son tibia y peroné, ¿vale? Si no me equivoco, voy a daros otra regla, yo creo que me la aprendí así, a ver. Justo. Fijaos que la tibia, para mí, según la vi yo, en esta edad, joder, estaba hecho polvo, para mí tiene forma de T. Entonces yo, la tibia me acordaba cuando me la ponía porque era el hueso que tiene aquí como una forma de tela. Aquí se ve más claro, ¿vale? Y el otro, pues el peroné. ¿Y el menisco, que es un cartílago? El menisco es un huesecillo que está aquí delante. Sí, aquí lo veis, me parece que hay aquí una... aquí lo tiene, en la rótula... Eso es, aquí lo tiene. Sí, es un una bolsilla de estas, no es un cartílago, que está ahí, sí. Claro, ahí cuando no lo tienes, los huesos chocan y ves las estrellas. Sí, luego también, yo por lo que he visto aquí, o bueno, lo que oigo a veces es que además, yo por ejemplo tenía alumnos que estaban jugando y se les salía la rodilla, pero que se les salía, ¿eh? O sea, y se le iba la rodilla, bueno, tiras ese dolor brutal. Y entonces lo que hacían era, por lo visto, destaladran el hueso y entonces con el propio tendón o no sé qué, se lo anudan a otros, no sé, una movida y que digo, chaval. Yo siempre he dicho que la medicina es un oficio, o sea, muy digno, pero es un oficio, o sea, mitad carpintero, mitad electricista, depende de lo que te dediques, pues claro, cada uno en su historia, pero sí, la acción, entonces lo dejan ahí. Cuando dicen, claro, de todas formas, fijaos que es muy chungo, porque un deportista que se rompe ligamentos o demás, primero está ya tocado, y segundo, la recuperación suele ser muchos meses. Y dependiendo de la recuperación que hagas, así vas a tener una lesión más permanente o no. Esa es la historia. Claro, ahí lo que está pasando es si tú ya el tendón, ¿vale?, lo tienes un poco dado de sí, se te va. O hay gente que se saca el hombro y se lo colocan, es muy doloroso, pero bueno, eso es porque en un mal golpe se te va. Es como es que no sé ahora mismo seguro que lo hay de estos que van aquí montados que a veces alguna quirúrgica se te desmonta, pues tú lo que haces es volver a tensar y volver a poner. Es lo que hace que la gente, bueno, se duele muchísimo. Manuel, perdona, sí. la semana que viene vas a dar un repaso del todo general. Seguimos para bingo, venga. Tenemos aquí la sexta, vale, el siguiente. Dice, ahí, vamos al sorteo. Relaciona los músculos con la parte del cuerpo donde se encuentran. Bueno, aquí os he dicho, podemos verlo un poquito a nivel, pues bueno, por tenerlo, pero si os he dicho que los músculos no voy a andar preguntándolos, obviamente esta pregunta queda descartada. Pero bueno, por tener un poco la historia, fijaos. Lo que tendríamos sería el cuello y la parte posterior, tendríamos un músculo que es el trapecio, que está aquí. Eso es el que a veces se nos carga y demás. Aquí lo tenéis, ¿vale? Que a veces se te carga, tal, pues el trapecio, ¿vale? Lo que está en el gimnasio es un flipadín. Bueno, pero está allí, ¿vale? Luego tendríamos el
Hombro con el deltoide, a lo mejor estos son los fáciles, es decir, el hombro con el deltoides, que es este que está aquí arriba, ¿vale? Y luego tendríamos muslo, parte interior, Aductores. aductores, ¿El qué? el muslo, la parte interior, fijaos aquí. Eso es lo que más se va- Esto sería lo que está por detrás, sería la parte interior, lo que está por delante, la parte exterior. Entonces aquí tenemos el abductor. Lo que nos comemos es garita, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Y luego. Luego tendríamos, ya digo que esto, como no he pedido los músculos, tampoco voy a andar pidiéndolo. Tendríamos brazo, parte posterior, brazo, parte anterior. Fijaos, si lo veis aquí lo típico, tenemos el bíceps y la parte y el tríceps. ¿Vale? Tríceps interior. O sea, y ahí, ya está, ¿vale? Sería un poco, pero ya digo que este en principio no, porque os he dicho que no voy a preguntar parte muscular, ¿vale? Bueno, selecciona las frases correctas sobre los músculos esqueléticos, ¿vale? Se unen a los huesos mediante tendones. Verdadera, ¿no? Vale. Sí, ¿no? Recordad que los ligamentos son los que unen huesos entre sí, ¿vale? Luego, su contracción es rápida, son músculos esqueléticos, ¿eh? Su contracción es rápida e involuntaria, falso. Esos eran los cardíacos, por ejemplo, ¿vale? Lo del corazón. Es que lo pone ahí, músculos esqueléticos. Claro. Su contracción es lenta e involuntaria, falso, falso. Hombre, alguno hay que le ves por ahí andando y dices, y a determinadas horas, sí, pero en casos normales, sin beber. Su contracción es voluntaria y rápida, verdadera, es decir, vale, verdadero. Aquí tenéis que pensar la función. ¿Cuál es la función de un músculo esquelético? Por ejemplo, andar, pues ya está. Recubren los órganos internos del cuerpo, falso, estos son los lisos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto habla de los esqueléticos. Vale. Ahí acabaríamos lo que es la parte de la parte locomotor, ¿vale? Entonces nos metemos ya con lo que es la reproducción, que es larguito. Bueno, podemos ver si, dependiendo de cómo vayamos, corto alguna partecilla o no, ¿vale? Entonces, bueno, lo que estamos viendo, además de las funciones de nutrición y relación necesarias para la supervivencia del individuo, también necesitamos la función de reproducción, ¿vale? Para la supervivencia de la especie. Entonces, ¿qué tenemos? La reproducción humana es sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que el nuevo individuo se forma a partir de una única célula denominada cigoto o huevo, ¿vale? Y cuando hablo de célula, hablo de la mezcla ya de óvulo y espermatozoide, ¿vale? ¿De acuerdo? El cigoto se forma por la unión o fecundación de dos células sexuales, la masculina y la femenina, llamadas gametos. Es decir, los óvulos y los espermatozoides son un tipo de células que llevan el nombre de gametos. Son células como las que vimos en el tema 1, ¿vale? Los dos tipos de gametos se forman en el aparato reproductor, que es diferente en ambos sexos. Vale. Eso es lo que implica que tiene una reproducción sexual, las tres características. Y si no es sexual, ¿cómo puede ser? Sería asexual, por ejemplo. Hay, sobre todo, sí, las plantas, ese tipo de cosas, sí. Tienen una reproducción que es asexual. También, sí, que cambian de sexo, sí. También, sí. Vale, muy bien explicado, sí. Podía poner tantas pegas a la explicación como todos mis problemas de mates, pero no voy a entrar en ese terreno. Vale. Entonces dice, el desarrollo del nuevo individuo es de tipo vivíparo, es decir, lo que quiere decir esto es que las primeras fases se desarrollan en el interior de órganos especializados de la madre, ¿vale? Esa es la historia. Bueno, entonces, aquí tenemos el aparato reproductor. Bueno, a los aparatos reproductores se les denomina gónadas, ¿vale? Que son los órganos que, o bueno, son las partes, no, el aparato reproductor no, las partes que forman las células, ¿vale? Sexuales son las que denominamos gónadas, ¿vale? Los ovarios, los testículos, ¿vale? En cada uno. Así los conductos de salida, que son las vías reproductoras, ¿vale? Bien, pues ahí tendríamos. Ahora vamos a ir viéndolo cada uno, ¿vale? Si esto es un poco, sí, está anticuado esto ya, ¿eh? Y el hombre sale el huellito. Bueno. Entonces dice, el aparato reproductor masculino, vale, pues aquí sobre todo me interesa, no voy a empezar a pedir, luego entraremos con el ciclo menstrual y demás, no me interesa tanto eso como el hecho de que sepáis las funciones de cada, o sea, hemos visto el olfato, tal, la función de cada uno, ¿vale? Es que aquí, hombre, vamos a ver,
tengo otras cosas como tengo, sí me interesa que veas las funciones y sí me interesa, por ejemplo, que sepas que tanto los testículos como los ovarios, por ejemplo, aparte de las células sexuales, también generan hormonas, por ejemplo. Son glándulas, ¿vale? De acuerdo, que lo vimos en su momento con las glándulas, pero ahí también están, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las partes de las que consta el aparato reproductor masculino, por ejemplo. Bueno, pues tenéis aquí, obviamente lo que os decía, si tengo que poner esta imagen de aquí, pues hombre, antes pongo el ojo, el oído, no sé qué, que tiene como una función más, pues más fácil de entender, ¿vale? Vale, por aquí, pues hombre, luego veremos que la próstata produce el líquido seminal y demás, pero como que en los otros órganos las funciones están más dirigidas a una parte, ¿vale? Aquí hay que entrar más en profundidad. Entonces, bueno, tenemos aquí las vesículas seminales, ¿vale? Se producen los espermatozoides, los conductos deferentes, ¿vale? ¿De acuerdo? El pene, glande, la uretra, ¿vale? Aquí sí luego aparecerá, sí saber, por ejemplo, que en el caso, diferencias, que en el caso masculino y femenino, en el caso masculino, la uretra es el encargado de, se utiliza como aparato excretor y también sexual para el semen, ¿vale? En el caso de la mujer está separado, tiene por la uretra y por otro el conducto que va al útero, ¿vale? Vale, también, puede ser. Entonces, bueno, por ejemplo, las vías reproductoras son el epididimo que almacena los espermatozoides, pues no va a entrar en ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, no va a entrar esos nombres tan así, ¿vale? Transporta los espermatozoides hacia la uretra que atraviesa el pene. Lo que decía, importante, pues bueno, si esto, en nuestro caso, la uretra está encargada, ¿vale? Es donde sale el semen y también del aparato excretor, ¿vale? Luego, próstata y vesículas seminales son glándulas unidas a las vías reproductoras, que lo que hacen, elaboran secreciones que permiten la maduración y el desplazamiento de los espermatozoides, ¿vale? Bueno, el conjunto de los espermatozoides con las secreciones que tenemos es lo que se denomina semen o esperma. Vale. El pene es el órgano externo que permite depositar los espermatozoides en la vagina femenina. Vale, aquí tampoco vamos a andar. ¿Vale? El glande, que es el extremo, ¿vale? Y está protegido por el prepucio, que es la piel que lo recubre, que es cuando uno tiene fimosis, pues esa piel no se ha retirado, cuando los niños son chiquitillos, pues no se ha retirado a tiempo y bueno, pues hay que operar. Bueno, el espermatozoide, por ejemplo, así que me interesa que veáis que es una célula, sobre todo por relacionarlo con la primera parte, donde tienes una parte que es la cabeza, el núcleo, ¿vale? Donde está el material genético que vamos a transmitir, ¿de acuerdo? Una pieza intermedia y un flagelo que tiene. Aquí esto es lo que llamamos flagelos, ¿vale? La verdad que había células que eran flageladas. Y luego tenemos aquí una crosoma, que lo que tiene son unas enzimas, que son unas moléculas, que lo que van a hacer es permitir, pues bueno, digamos, erosionar o entrar dentro del óvulo, ¿vale? Es lo que hace que la pared del óvulo lo pueda entrar, ¿vale? Sí, lo veremos luego, pero ya os anticipo, lo importante aquí es que veáis, en el cuerpo hay dos tipos de células, las somáticas y las no somáticas. Las somáticas son las células que normalmente tenemos, todas, ¿vale? Y las no somáticas son las células sexuales. ¿Por qué? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 46 en total, 23 del padre y 23 de la madre, ¿vale? Si tenemos más cromosomas, chungo. Si tenemos menos cromosomas, chungo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Son las únicas células que llevan la mitad de los cromosomas, ¿vale? O sea, cada una no lleva 46 en total, lleva solo 23. ¿Por qué? Porque al final el individuo que tiene que tener 46 vendrán 23 de la madre y 23 del padre. Es más, lo que van a hacer esas células, 23 del padre y 23 de la madre. Sí, y es más, no solo eso, sino lo que van a hacer esos cromosomas es juntarse en un momento dado. Y no juntarse solo unirse, sino mezclarse. O sea, el objetivo de estas células que tienen programado es, por un lado, la reproducción, ¿vale? Generar un nuevo individuo, pero por otro, la mezcla. Es fundamental. O sea, estamos diseñados para la mezcla. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en una familia somos 5 o 5 hermanos, para que tengo 5 hijos y los 5 hijos tienen el mismo material genético, igual. Si fuese así, imagínate que hay una enfermedad que afecta a uno. ¿A quién afectaría? A los 5. Y si es una enfermedad palmatoren los 5. La naturaleza no quiere eso, quiere vivir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los mezcla. De tal manera que si hay una enfermedad que afecta a uno, el segundo a lo mejor por la mezcla se libra. Entonces sobrevive. Entonces, la mezcla en la naturaleza siempre es algo positivo, porque es casi una garantía de supervivencia.
¿vale? Entonces, ese es el objetivo de aquí. Por tanto, los cromosomas, os recordáis, no lo vamos a ver en detalle porque no vemos la meiosis, pero cuando vimos la mitosis eran, al contrario, dos células exactamente iguales, con los cromosomas iguales. Bueno, porque eso, lo que no me interesa es que mi corazón ahora vaya de otra manera, porque a lo mejor la palmo. Pero aquí es justo al contrario, es dos células que lo que van a hacer es mezclar y se van a intercambiar genes. Eso es meiosis. Eso es en la meiosis, ¿vale? No os entra, pero vamos, es eso, ¿vale? Pero que lo veáis. Es lo que me interesa casi más de esta parte, ¿vale? Bueno, pues eso, la producción de espermatozoides comienza en la pubertad, alrededor de los 13 años y continúa durante toda la vida. Vale, va decreciendo con la edad, de ahí el que los hombres podamos ser padres pues, con 80 años. Biológicamente otra cosa es, bueno, lo que hay, claro, pero sí, como poder, mira al padre Julio Iglesias, pues ahí estaba el chaval. Bueno, pues bien, vale. Las mujeres no, ¿por qué? Porque ya veis, a diferencia de los hombres, en cuanto el feto es femenino, empieza a producirse ya los óvulos que va a tener durante toda su vida. O sea, ya nace con todos los óvulos que va a tener. Y lo que va haciendo es expulsarlos. Por eso la menopausia, que es cuando ya no tienes más óvulos, pues a una mujer le viene antes o le viene después, dependiendo del número de óvulos que existen al principio. ¿Vale? En el caso de los hombres no es así. ¿Por qué? Pues bueno, porque la naturaleza estaba... O sea, la historia era que un hombre puede fecundar a varias mujeres. Los óvulos, al principio sí. Los espermatozoides, claro, se van generando, sí, se van duplicando, lo que te digo, la meiosis. Se va duplicando, entonces de cada espermatozoide me salen además 4. Entonces se van reproduciendo así. Brutal. Ahora pone por aquí, fíjate, es que en una eyaculación, por ejemplo, se expulsan entre 200 y 300 millones de espermatozoides. ¿Vale? Claro, pero es que la historia está en que, claro, todo el óvulo... Claro. Hombre, a ver, aquí te hablan de uno, pero puede darse la circunstancia de que a lo mejor... Claro. Que además pueden ser univitelinos o puede ser que la mujer ovule los dos óvulos y entonces se fecunden los dos. Y tienes dos niños que son los mellizos, claro. ¿Por qué? Porque dice, hombre, tienen cierto parecido, como pueden tener dos hermanos cualesquiera, pero tienen la misma edad. Cuando ya veces que ocurre que una madre ha tenido 5 hijos. Pero eso es porque antiguamente la peña, o sea, tú ibas a una fecundación y lo que hacían, claro, ¿qué hacen una fecundación in vitro? Lo que hacen es, cogen el óvulo, cogen el espermatozoide y si tienes algún problema para que el espermatozoide llegue o el óvulo tal, lo que hacen es meter el espermatozoide dentro del óvulo. Y eso fecundado se lo pone a la mujer en el útero, ¿vale? Para que esté ahí. ¿Qué pasa? Que eso pues tiene unas probabilidades de que eso pues se adhiera bien y no sé qué. ¿Qué hacían? Te pongo 5. Era así, eso ya empezaron a prohibirlo, incluso antes más, al principio ponían más, había tíos con septilleros, bueno, una barbaridad, y hay gente que hay que cortarlo, pero claro, si pues 5 no salen para adelante de esas células, pues tienes uno, pero si salen todas, yo me acuerdo de los 80, salió en la tele, gente que se plantaba con 7 niños. Vale, te decías... Claro, hombre, a ver, te puede... Hasta 7... Es muy raro. Es muy raro porque además la naturaleza está fijada... Bueno, sí... Vale. Se ha pirado. Aquí, vale. Entonces, bueno, pues si no hay eyaculaciones, el esperma es reabsorbido, no afecta por ello la capacidad sexual, ahí no hay problema, ¿vale? Bueno, el aparato reproductor femenino. Importante. Produce los óvulos. Bueno, aquí no lo han dicho. Yo creo que no ha dicho que produce la testosterona. ¿No? Lo dirán luego. Testosterona de los testículos. Sí, pues los testículos producen testosterona, que es la hormona. Entonces, en el caso de las mujeres, produce el óvulo y además las hormonas sexuales, que son los estrógenos y la progesterona. Van a ser los encargados de la menstruación, de todas las fases que tiene, del embarazo. Es decir, aquí va a estar muy metido, luego lo comentaremos, el tema de la anticoncepción mediante pastillas, lo que hace es tener hormonas en el organismo. Entonces, la concentración de hormonas le dice al cuerpo si estás embarazado o no. Esa es la historia. ¿Vale? Bueno, en él se realiza la fecundación, el desarrollo del embrión hasta el nacimiento. Se sitúa detrás del abdomen, en el interior de la cavidad pélvica y es totalmente independiente del aparato urinario, lo que decía, independiente el aparato sexual del urinario, ¿vale? Entonces, consta de los ovarios, 2 órganos de forma ovalada de unos 4 centímetros de longitud, situados ambos lados del útero, ¿vale? Producen los óvulos y las hormonas sexuales. Bueno, tenemos aquí, vale. Las trompas de falopio, que son las que comunican los ovarios con el útero, ¿vale? El óvulo saldría del ovario, recorrería la trompa de falopio, que es donde es fecundado, ¿vale? Y una vez fecundado llegaría al útero, que es donde se desarrolla el embrión, ¿vale?
recogen al óvulo expulsado durante la ovulación y lo conducen al útero. En el primer tercio es donde se produce la fecundación. Repito, la fecundación se produce aquí. De hecho, pues ya sabéis, el DIU, el método anticonceptivo, lo que hace es taponar aquí y además tiene aquí como una parte metálica de cobre que lo que hace es matar los espermatozoides. ¿Vale? Porque el espermatozoide, pues lo que intenta es subir por aquí hasta llegar a fecundar el óvulo. ¿Vale? Esa es la historia. Nuevamente, no voy a entrar a preguntar este tipo, pues aquí todas las partes que tiene, porque bueno, no creo que es más interesante a lo mejor el ojo, ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno. Dice, el útero es órgano huevo que se desarrolla el embrión hasta el nacimiento, se localiza entre la vejiga y el recto y tiene el tamaño de una pera, ¿vale? Pues una gruesa capa muscular, de hecho es lo que se contrae además, llamada miometrio, que rodea una capa mucosa denominada el endometrio. El endometrio es lo que se expulsa en la regla, ¿vale? Es la parte que tiene los nutrientes y todo lo necesario para que cuando el óvulo está fecundado anide ahí, ¿vale? De hecho, si estás embarazado, no sé que tienes algún sangrado, lo que tienes miedo es que tú pierdas el endometrio porque arrastraría el óvulo, ¿vale? Bueno, la vagina, que es el conducto de paredes elásticas que comunica el útero con el exterior. En ella se depositan los espermatozoides durante el acto sexual, ¿vale? Es la entrada, que posee, bueno, el himen, que es una protección hasta que se tienen las relaciones sexuales, ¿vale? Bueno, la vulva es la parte externa, aquí lo tenéis, con los labios mayores, labios menores, que protegen el orificio vaginal y el orificio de la uretra. Aquí tenéis lo que decía, fijaos, la entrada, ¿vale? Aquí tendríamos, ¿vale? La uretra, la parte por la que se orina, que está aquí, es obvio, pero bueno, cuando das esto a 14 años, pues todavía no tienes ni allá, ¿vale? Y aquí tendríamos la entrada a la vagina, ¿vale? Bueno. Aquí está la entrada a la vagina, es decir, son dos sitios diferenciados, ¿de acuerdo? Los labios nuevamente están un poco de protección. Bueno, y también estaría el clítoris aquí, que el clítoris es una parte donde tienen muchas terminaciones nerviosas y es puramente pues por el placer, como la parte un poco del glande en el caso de los hombres, ¿vale? No hay una función ahí reproductora en sí, ¿vale? De alguna forma los tenemos que engañar. En muchos países Claro, para quitar el placer, sí. Hombre, es que lo de un niño, o te compensan, es que no, o sea, te engañan de alguna manera o a unos a otros. Es una hipoteca muy heavy, ¿vale? No, hombre, es broma. Pero es así, sí, es verdad, en muchos países, pues bueno, pero su función es básicamente esa, ¿eh? O sea, de hecho, hace muchos años que la gente le buscaban, cuando, pues eso, estábamos ahí casi en la Edad Media, hace 80 años, la gente buscaba que si era un órgano para la reproducción, que no podía ser que fuera solo orientado al placer, pues sí. Para demostrar que tiene sus terminaciones nerviosas, y igual que en el de los hombres, pues está orientado al placer, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, tampoco he preguntado las partes del óvulo, aquí tendréis un poco el óvulo, y simplemente eso, que sepáis que el óvulo es una célula que tiene la mitad de los cromosomas, ¿vale? Porque la otra mitad la aportará el espermatozoide. Tenéis aquí la corona radial, pero ya digo que esto, ni te muevas, que esto me va a preguntar las partes, ¿vale? Bueno, son inmóviles, se parece que hacen movimiento, o sea, ellos no se mueven, se mueven por los movimientos de las trompas de falopio, pueden permanecer vivos entre 1 o 2 días y se producen en unas estructuras que se llaman folículos, es decir, el folículo suelta el óvulo cuando ya está maduro, ¿vale? Por las trompas, el espermatozoide, si hay espermatozoide, lo fecunda, ya en esos momentos, aquí lo que vais a ver es que hay una sincronía entre lo que va pasando en el aparato reproductor y las hormonas que están en sangre. Porque si el óvulo está fecundado y demás, el útero ya se va preparando con toda la historia para albergar a ese óvulo fecundado, ¿vale? Bueno, tiene folículos distintos, ¿vale? En la pubertad, lo que decimos, a partir de la pubertad y por la acción de las hormonas, se produce el crecimiento y maduración de un folículo cada mes. ¿Vale? Cuando el folículo está maduro, se rompe y libera el óvulo. Este proceso se denomina trompa de falopio. No, pues este proceso va de la trompa de falopio hasta el útero. La formación de los óvulos se inicia en el feto, lo que os decía, cuando una niña es un feto, ya está generando los óvulos que va a tener, ¿vale? Y la maduración se activa en la pubertad y continúa hasta la menopausia. De hecho, si una persona tiene problemas alimenticios, demás tal, o no come no sé qué, una de las cosas que le puede pasar es que no tenga más la regla, o no la tenga en ese momento, porque el organismo ve que no está preparado para soportar una vida más, ¿vale? Y al revés también, yo he oído, vamos, pasa lo mismo, pero vamos, lo que he oído es cuando estás embarazada,
O sea, el pelo, no sé qué, todo súper, porque el organismo está produciendo unas hormonas que los mensajes son a tope. O sea, queremos lo máximo porque tienes ahí un niño que tiene que salir para adelante. Come. Claro, pero aparte de eso, todas las mujeres dicen, he tenido el pelo mejor que en mi vida, no sé qué, tal cual. O sea, Se ha jodido, pero luego lo tienes. hombre, claro, luego en el primer mes del estrés se te cae, pero bueno, eso, para que sepáis lo que sentí yo. Es que es así, claro. Efectivamente. Ahí está, ¿vale? Bueno, dice, indique si son estas afirmaciones son verdaderas o falsas. La vagina y la uretra desembocan en orificios distintos. Falso, sí. No, falso, porque la vagina sí, pero la uretra no. Sí, van los dos eso es verdadero. Sí, porque va la uretra por un lado y la vagina por el otro. Sí, o sea, mira. Ah, no, en el femenino tiene razón. Claro, no en el masculino. En el masculino sí, claro. Eso es en el femenino, ¿vale? Luego los testículos se encuentran en el escroto. No lo pone, pero lo hemos dicho, pero sí, es verdadero. Es la bolsa. De hecho, los testículos están en el escroto porque para que los espermatozoides no se mueran con la temperatura. Tienen que estar fuera del cuerpo humano. Bueno, fuera del cuerpo. No en el interior, ¿vale? Pues, no, fuera del cuerpo no están ahí en la mesa, ¿sabes? Luego, el folículo madura dentro de un óvulo, no. O sea, al revés. Eso es, muy bien. Luego, la ovulación se produce entre los días 13 y 15 de cada ciclo. Esto no lo hemos visto de momento, con lo cual esta la veremos luego. Nada. No la ponen aquí, pero la ponen más adelante, pero sí. Es verdadera, sí. Lo que pasa es que todavía no la hemos visto. Sería la verdadera, pero vamos, luego volvemos sobre ella. Vale, contesta Ticuti. Explica qué ocurriría a un óvulo si fuera fecundado por dos espermatozoides. Claro, eso que tendríamos, efectivamente. Eso es. O Bertino Osborne y el otro, ¿cómo se llama? No, sí. O Bertino Osborne y el otro, que hace una función también. Sí, eso es. ¿Vale? Dice, relaciona los siguientes órganos involucrados en la reproducción con la función que realizan. Vale. Bueno, aquí tenemos, como siempre, maduran los espermatozoides, se implanta el embrión, se produce la fecundación, por ella circula el semen y la orina, su secreción forma parte del semen, aquí lo mismo. Es un poco por eliminación. Entonces, circula el semen y la orina, pues la uretra, se produce la fecundación, trompas de falopio, recordad, ¿vale? Maduran, bueno, aquí esta será más difícil, vamos con la otra. Se implanta el embrión, sería en el útero, su secreción forma parte del semen, la próstata, y maduran los espermatozoides, epidemia, ¿vale? ¿De acuerdo? Y vamos a parar aquí, ¿vale? Dejamos aquí el ciclo menstrual de más.